La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Jesús y sus discípulos abandonan el territorio protegido de Israel para dirigirse a una zona habitada por una población que vive en el paganismo. Son recibidos por un endemoniado que tenía su hogar entre las tumbas. Era un ciudadano del reino de la muerte. En el reino de los muertos, las relaciones humanas son cadenas mediante las cuales se quiere controlar al otro. En lugar de ser vínculos afectivos, amorosos, son ataduras, lazos posesivos que generan malestar, gritos, discusiones y agresiones contra uno mismo y contra los demás. Toda la vida nos la pasamos luchando contra el mal, intentando sacudirnos su dominio. El mal nos roba la alegría, la serenidad, la paz, nos divide y nos confunde, oprime la vida. La buena noticia de Jesucristo es que puede ser derrotado. Para vencerlo hay que ir iluminando las zonas oscuras, dejando entrar la luz ahí donde nunca entra. Una tarea que nos lleva toda la vida. El Evangelio muestra que Jesús tiene poder sobre el mal. Su presencia es liberadora y sanadora. Los efectos están a la vista de todos. Vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. El endemoniado había sido liberado, pero sus paisanos tuvieron miedo. ¿Qué les producía el miedo? En el reino de los muertos hay una cultura del descarte y la marginación que antepone los intereses económicos a las personas. Como Jesús trae un cambio que afecta a sus intereses, no lo aceptan, lo expulsan de su territorio.
Jesús se va, pero los demonios se quedan en la región. El Evangelio muestra algunas maneras como actúa el enemigo. El endemoniado se hacía daño a sí mismo. Consciente o inconscientemente tomamos decisiones que nos dañan. También dejamos que circulen libremente por nuestra mente pensamientos y sentimientos que nos lastiman. Lastimarnos a nosotros mismos no significa que estemos endemoniados, sino que le estamos siguiendo el juego al mal, al enemigo que llevamos dentro. Por ejemplo, cuando nos dejamos dominar por el pensamiento de que no valemos nada, estamos dañando la imagen de Dios que Él ha grabado en nosotros. También hay personas que son muy severas con ellas mismas, no toleran sus fragilidades y se dañan a sí mismas dándose una especie de latigazos emocionales. Una cosa es reconocer nuestros límites delante de Dios y otra cosa es lastimarnos por tenerlos. El hombre liberado por Jesús comprendió que su destino estaba irrevocablemente ligado a él, al de Jesús. Por eso le pidió seguirlo. Pero el Señor le pide que lo siga de otro modo, no físicamente, sino con el corazón. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.